Entré a la casa con los pantalones empapados hasta las rodillas, las botas cubiertas de un lodo espeso y pegajoso. El abrigo llevaba las marcas de una salpicadura de barro rojizo, mezclado con hojas y quién sabe qué más, arrancado de un arcén olvidado. Llegaba tarde, no por mucho, quizás unos 20 minutos, pero lo suficiente para que la reunión ya estuviera en pleno apogeo. Copas de jerez tintineando, el crepitar justo de la chimenea, una estampa idílica de Nochebuena. En cuanto la puerta se cerró tras de mí, la sala se sumió en un silencio sepulcral, un silencio denso y cargado. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Daniel, mi hijo, estaba de pie cerca de la chimenea, con un vaso de fino en la mano, parpadeando como si no me reconociera. Su esposa, Sofía, se quedó inmóvil con la copa a medio llevar a los labios. Luego sonrió, una mueca perfecta, sin calidez. Asentí a la estancia mientras me desabrochaba el abrigo. «Hola, disculpad el retraso. Hubo un... Preferiríamos que se marchara y regresara más presentable». Me interrumpió una voz. Me volví. Don Ernesto de la Vega, el padre de Sofía. El hombre vestía un impecable traje de terciopelo oscuro, que probablemente valía más que mis ingresos de un trimestre. Me examinó de arriba abajo como si hubiera arrastrado un cerdo alicatado por su mármol pulido. Algunas personas se rieron por lo bajo. Una mujer con perlas y un tipo de pelo engominado intercambiaron una mirada. Daniel dejó su bebida con un golpe seco. «¿Papá?» Levanté una mano. «Está bien». No estaba bien. La mandíbula se me tensó tanto que sentí un chasquido en el oído. Todavía podía oler a diésel y tierra en mis dedos. Me había detenido para ayudar a dos mujeres varadas en una carretera rural. Una de ellas, una anciana, sentada en un clásico Mercedes con el motor ahogado, envuelta en un abrigo de bisón y sujetando un termo. No lo hice para ser un héroe. Lo hice porque eso es lo que uno hace. O lo que yo hago al menos. Miré a Daniel, quien de repente encontró algo fascinante en el diseño de la alfombra persa. Su esposa permanecía cerca de él, perfectamente inmóvil, como si deseara que yo simplemente me desvaneciera. Don Ernesto no dijo otra palabra. No necesitaba hacerlo. Había dejado clara su posición. Me pasé la manga por debajo de la nariz y mantuve la boca cerrada. Fue entonces cuando lo entendí. Esto no era una invitación. Esto era una maldita prueba. Nunca me habían querido aquí. Solo querían una razón para decir que yo no pertenecía. Un tenedor golpeó una copa de cristal y alguien murmuró: «Vaya, esto es incómodo». Entonces, desde mi espalda, una voz tan suave y fría como el aire de la sierra, dijo: «En realidad, creo que deberíamos escuchar lo que hizo Marco antes de juzgar su aspecto». Todos se giraron. De pie en el umbral, ahora dentro de la casa, estaba la mujer mayor del Mercedes, serena como siempre, el cabello plateado pulcramente recogido, el abrigo drapeado sobre un brazo. Sus ojos no parpadearon ni una sola vez. Doña Isabel de Valdemar, la matriarca en persona, su asistente, Clara, se encontraba justo detrás de ella, aferrando su bolso con fuerza, sin decir una palabra. Doña Isabel avanzó como si fuera dueña del suelo que pisaba. Probablemente lo era. Marco Solís nos ayudó a llegar aquí esta noche. Creo que eso merece más que una crítica de moda. El rostro de don Ernesto no cambió, pero percibí un tic en su sien. Sofía palideció. Daniel por fin me miró. Aún inseguro, aún atrapado entre su padre y las personas que habían firmado su hipoteca. No dije nada, solo permanecí allí, con las botas mojadas sobre el azulejo, conteniendo la respiración. Doña Isabel giró la cabeza hacia el comedor y dijo: «Hagamos sitio, ¿quieren?». Y así, ya no estaba solo. Seguía doña Isabel al comedor, todavía goteando, sintiendo el calor de cada mirada en mi espalda. Pero mientras caminaba, algo se asentó en mi pecho. No paz, no orgullo. Nada suave como eso.
Solo un clic duro y frío de comprensión. No había terminado en esta casa por accidente. Había estado rondándola durante meses, esperando una maldita grieta en la puerta. 3 meses atrás, yo era solo un ebanista de 53 años, cansado y sin blanca, de Alquerías de la Sierra, viudo hacía 4 años, el tipo de sin blanca que contiene la respiración en la caja del supermercado y reza para que la tarjeta pase. Mi furgoneta tenía manchas de óxido del tamaño de platos de postre. La nevera de mi apartamento de una habitación zumbaba como un cortacésped. Trabajaba mayormente con encargos ocasionales, reparaciones urgentes, el tipo de trabajos que llegan a las 9 de la noche y se pagan en efectivo bajo cuerda, sin jubilación, sin seguro, solo yo, algunas herramientas gastadas y un par de viejos amigos que me dejaban dormir en su sofá si alguna vez no podía pagar el alquiler. Elena había fallecido a principios de primavera hacía 4 años, un aneurisma. Rápido. Brutal. Habíamos estado casados casi 20 años y nunca supe qué hacer con mi vida después de que ella se fue. Lo intenté. Seguí trabajando. Pero nada me llenaba de verdad. Daniel se mudó poco después de su muerte. Demasiada pena bajo el mismo techo, quizás. No lo culpé por irse, me culpé a mí mismo por no darle una razón para quedarse. Luego conoció a Sofía. Ella era pulcra, de universidad privada, viajes internacionales, dientes perfectos y manos suaves. Su familia dirigía Valdemar Patrimonio. Su nombre estaba en placas en media Andalucía. Los conocí una vez antes de la boda. Un almuerzo breve en un club de campo donde pasé más tiempo escondiendo mis manos bajo la mesa que hablando. Don Ernesto estrechó la mía como si fuera de papel de lija. La madre de Sofía, doña Carmen, tenía una sonrisa de recepcionista, entrenada para decir no, con cortesía. Recuerdo estar sentado allí, sudando a través de mi única camisa limpia, pensando, ya han decidido quién soy. En la boda, ese sentimiento empeoró. No fue una ceremonia, fue una maldita exposición. Música clásica, cubiertos antiguos, 6 tipos de vinos que no sabía pronunciar. La gente hablaba de asientos en consejos de administración y de fincas en la Toscana. No de deportes o del tiempo o de nada en lo que pudiera fingir saber. Llevaba el mismo traje negro del funeral de Elena, todavía con la etiqueta de la tintorería doblada en el bolsillo. Don Ernesto me presentó como si yo fuera algo que Daniel había recogido en un mercadillo. El padre de Daniel, de Alquerías, sin nombre propio, solo un código postal. Sofía mantuvo las distancias, siempre educada, nunca cálida. Las pocas veces que los visité después de casarse, me ofreció café como una azafata, robótica, practicada. La única vez que mencioné a Elena, ella cambió el tema a su nuevo alicatado de cocina. Daniel lo intentó. Eso se lo concedo. Llamaba cada 2 semanas, preguntaba por mi trabajo. Mencionaba algún evento familiar de pasada, pero era cauteloso. Cauteloso de una manera que me decía que estaba navegando por campos minados. Cauteloso de una manera que me hacía preguntarme qué decía Sofía de mí cuando yo no estaba. Después de un tiempo dejé de insistir. Pensé que lo vería cuando lo viera. Entonces, de la nada, Daniel llamó a mediados de agosto. «¿Quieren que vengas este año, para Nochebuena?», dijo. Hice una pausa. «¿Ellos?», pregunté, aunque ya sabía. Él dudó. «Los padres de Sofía. Bueno, más bien, doña Isabel». Esa fue la primera vez que escuché su nombre en un contexto que no fuera el de la empresa familiar. Doña Isabel de Valdemar, la matriarca, todavía en la junta, todavía aguda. Por lo que escuché, no la había conocido en la boda. Se estaba recuperando de una operación, o eso me dijeron. Sentí como si me la hubieran ocultado a propósito. Podía sentir la tensión en la voz de Daniel, el equilibrio precario de la situación. No me estaba invitando solo. Me estaba advirtiendo.
Realmente quieren que vengas. Repitió, que vengas de verdad. Me recosté en mi silla, mirando la mancha de humedad en el techo sobre la luz de mi cocina. ¿Qué significa eso? ¿Que vengas de verdad? Ya sabes, ser parte de ello, la cena, conocer a todos, será bueno. Solo, intenta mantenerlo ligero. Mantenerlo ligero. Eso es lo que dices cuando tienes miedo de que alguien aparezca y arruine la ilusión. Dije que sí de todos modos. Lo dije antes de tener tiempo de pensar, antes de que la parte inteligente de mi cerebro pudiera recordarme que estas personas nunca me habían tratado como familia. Ni una sola vez. Que me veían como una especie de señal de advertencia grasienta que Daniel no había logrado limpiar del todo de su pasado. Pero yo quería entrar. No por ellos, ni siquiera por Daniel, si soy honesto. Por mí mismo. Quería un maldito asiento en la mesa donde no me sintiera como un accesorio o una invitación por lástima. Quería entrar en una habitación y no sentir que alguien tenía que justificar mi presencia. Así que sí. Dije que sí. Pensé que quizás. Después de 4 años de tragarme mi orgullo y mantenerme al margen, por fin me ofrecían una verdadera rama de olivo. Resultó ser solo un palo, así que dije que sí. Y justo después de colgar, me senté en mi cocina mirando la grasa bajo mis uñas y pensé, ¿en qué demonios acabo de meterme? Al día siguiente, fui al centro comercial de un pueblo cercano y hice lo único que todo hombre como yo teme: probarme ropa bajo luces parpadeantes que me hacían parecer más enfermo de lo que me sentía. El espejo del probador era uno de esos malditos espejos de feria que de alguna manera me hacían parecer más bajo, más viejo y más cansado a la vez. Me probé un abrigo de mezcla de lana que se ajustaba raro en los hombros, un par de botas que me apretaban los dedos y 3 camisas de botones que me hacían parecer que iba disfrazado. Finalmente encontré una que funcionó. Camisa gris, ni muy llamativa ni muy rígida, lo suficiente para parecer que me importaba sin pretender ser uno de ellos. Las botas eran de piel sintética, pero parecían decentes. ¿El abrigo? Bueno, no me quedaba perfecto, pero estaba seco. Era oscuro y no olía al interior de mi furgoneta. Me gasté 210 euros en todo el conjunto. Luego paré en una peluquería barata para un corte de pelo de camino a casa. Le pedí a la señora que lo mantuviera sencillo. Me rapó un poco alto por los lados, pero lo dejé pasar. Tenía cosas más importantes de qué preocuparme. A la mañana siguiente, Daniel volvió a llamar. «Realmente no tienes que hacer nada especial», dijo. Podía oírlo en su voz, el mismo tono de cuerda floja, cuidadoso, cauto, como si intentara decir algo sin decirlo. Simplemente, a ellos les gustan las cosas de cierta manera, añadió. ¿Qué significa? Solo nada de política, nada de historias de viejos trabajos. Manténlo ligero. Ligero. Esa maldita palabra otra vez. No dije nada por un segundo. Luego pregunté, ¿quieres decir que no sea yo mismo? Él suspiró. No, quiero decir, simplemente no les des algo de lo que puedan criticar. Me mordí la lengua para no decir lo que quería, que quizás si dejaran de criticar, no necesitaría pulirme cada vez que aparecía. En su lugar, asentí como si pudiera verme y dije, entendido. Esa tarde fui al taller a hablar con Paco. Nos conocíamos desde el instituto. Él había pasado por 2 matrimonios, un cálculo renal y una inspección de Hacienda, y seguía siendo el mismo cabrón sarcástico de siempre. Le conté lo de Nochebuena. Le conté lo de la ropa, la llamada de Daniel, la tontería de mantenerlo ligero. Él se recostó en su silla plegable, masticando un palillo, y negó con la cabeza. Hombre, si no les gustas tal como eres, que se jodan. Lo sé, pero... Exhalé, pero no quiero darles una excusa. Esta vez no, me señaló con el palillo. Eso es lo que esperan. Que aparezcas con botas de trabajo,
y una chaqueta vaquera para que puedan susurrar sobre ello mientras comen gambas al pil pil. Me reí. Es pavo. Lo que sea. Los ricos arruinan la comida de todos modos. Aún así, los días siguientes practiqué. Frente al espejo, mientras me afeitaba. En la furgoneta, conduciendo al trabajo. Incluso en la ducha. Practicaba decir cosas sencillas como «¡Qué casa tan hermosa!» o «¿Cómo se conocieron ustedes?». El tipo de frases que hacen hablar a otras personas para que yo no tuviera que hacerlo. Lo tenía todo planeado. Sin mención de calderas, sin historias del taller, sin comentarios sobre el alquiler o radiadores rotos o intentar llegar a fin de mes. Incluso busqué en Google qué tenedor usar para la ensalada y qué demonios significaba charcutería. ¿Estúpido? Quizás. Pero cada vez que me imaginaba a Daniel nervioso, a Sofía avergonzada y a don Ernesto evaluándome como a una res en una subasta de ganado, redoblaba mi esfuerzo. No iba a permitir que me llamaran descuidado, ruidoso o chusma de pueblo. Esta vez no. Limpié mis botas con aceite de oliva y un cepillo de dientes. Enrollé mi camisa nueva con cuidado en una bolsa de plástico de la tintorería para que no se arrugara. Incluso imprimí las indicaciones para llegar a su finca en Sevilla. Por si el GPS fallaba, empaqué caramelos de menta, un peine y 2 camisas de repuesto. Una blanca lisa, otra un poco más elegante. La noche antes de Nochebuena, me paré frente al espejo y practiqué mi sonrisa. Ni muy grande, ni falsa, solo lo suficiente para parecer tranquilo, sereno, como alguien que pertenece a una habitación llena de gente que nunca tuvo que saltarse una cita con el dentista para pagar la factura de la luz. Esa noche, no dormí mucho, me acosté pensando en Elena. Ella habría odiado toda esta farsa. Me habría dicho que fuera yo mismo, que si Daniel se casaba en una familia que no respetaba de dónde venía, ese era su problema. Pero Elena no estaba aquí, y Daniel sí. A eso se reducía todo, no a ganarlos, no a demostrar nada. Solo a asegurarme de que mi hijo no sintiera que tenía que elegir entre las personas que lo criaron y las personas que le daban vinos caros. Así que sí, lo intenté. Mucho. Hice todas las cosas incómodas, humillantes y cohibidas que un hombre puede hacer para encajar en un mundo que nunca lo quiso en primer lugar. Y todo lo que podía hacer era esperar que, al cruzar esa puerta, no me sintiera como un maldito intruso. La mañana de Nochebuena llegó como una bofetada, fría, cortante y llena de malos presagios. El granizo comenzó alrededor de las 6. A las 7, una capa de hielo negro se había extendido por cada camino rural entre Alquerías y Sevilla. Salí temprano a la carretera, pensando que prefería llegar con 2 horas de antelación que acabar en una cuneta por intentar apurar. Llevaba mi abrigo nuevo tendido en el asiento del pasajero, las botas limpias, la camisa planchada y un termo de café barato que sabía a papel quemado, pero mantenía mis manos calientes. Aproximadamente a 40 minutos, justo después de una curva cerca de un cortijo abandonado, vi luces de emergencia parpadeando a través de la neblina gris. Un coche clásico estaba aparcado en el arcén, el capó levantado, el vapor enroscándose en el aire helado. Una mujer de unos 40 años estaba a unos metros del vehículo, agitando una mano con más frustración que urgencia. No frenética, solo cansada. Reduje la velocidad automáticamente. La mayoría de la gente ya no paraba. No podía culparlos, honestamente, pero no está en mi naturaleza pasar de largo un coche así con granizo sin comprobar. Me desvié suavemente hacia el arcén, puse las luces de emergencia y salí. El frío golpeó rápido. Ese tipo de humedad helada que se cuela directamente por la camisa y se asienta en los huesos. Me acerqué lentamente, con las manos visibles. «Buenos días», dije. «¿Está atascada?» Ella se volvió hacia mí, cautelosa pero no asustada.
cabello oscuro recogido, abrigo fino para el tiempo, mandíbula tensa. El motor, creo. Simplemente se paró. Sin previo aviso. ¿Le importa si echo un vistazo? Ella dudó, luego se hizo a un lado. Adelante, mi jefa está dentro. Está manteniéndose caliente. Levanté el capó por completo y me incliné. Los terminales estaban oxidados, con corrosión acumulada como sal incrustada. Un clásico problema de invierno. ¿Tiene alguna bebida carbonatada por ahí? ¿Coca-Cola o algo así? Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Para la batería? Las bebidas de cola son ácidas. Disuelven la corrosión. Ella me miró fijamente por un instante. Luego se agachó en el Mercedes y salió con una botella de cristal de Coca-Cola. ¿Sirve esto? Perfecto. La abrí y la vertí lentamente, observando cómo burbujeaba y chisporroteaba sobre los terminales. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo, saqué la llave de mi furgoneta y raspé el residuo como había hecho cientos de veces antes. Los dedos se me entumecieron a mitad de camino, pero seguí hasta que el metal brilló lo suficiente como para hacer una conexión. Luego me hice a un lado y asentí. Inténtelo ahora. Ella subió. Giró la llave y el motor arrancó como si nada hubiera pasado. Parpadeó. ¿En serio? Hice un medio encogimiento de hombros. Tuvo suerte. Una hora más, y ese lío la habría dejado tirada para siempre. Ella salió y me miró con algo entre incredulidad y curiosidad. La mayoría de la gente no se habría detenido. Sí, bueno, yo no soy la mayoría de la gente. Ella sonrió entonces, no forzada, no educada, solo honesta. Soy Clara, asistente personal de la señora del asiento trasero. Me limpié las manos en los pantalones vaqueros y dije, Marco Solís. Ella ladeó la cabeza. ¿El padre de Daniel? Algo cambió en su rostro en ese momento. No miedo, no juicio, solo un cambio. Como si una llave hubiera encajado en su lugar. Desde el interior del Mercedes, la puerta del pasajero se abrió con un crujido y la mujer mayor salió. No apurada, no débil, solo tranquila, mesurada, el cabello gris plateado en un moño ajustado, ojos grandes que no se perdían nada. Me examinó de arriba abajo sin inmutarse. ¿Marco Solís? Asentí. Sí, señora. Soy doña Isabel de Valdemar. No me extendió una mano. Solo se quedó allí como un juez al final de un largo juicio, observándome como solo las personas con poder real pueden hacerlo. Como si ya supieran lo que van a decidir. Pero quieren ver qué harás tú primero. Entonces supongo que nos veremos en breve, dijo. Clara dio un paso adelante. Le seguiremos. A doña Isabel no le gusta ir delante en carreteras heladas. Les di un rápido asentimiento a ambas, tratando de mantener la compostura, pero mi cerebro ya iba a toda velocidad. De todos los coches que podían averiarse, de todas las carreteras en las que podían quedarse tirados, me había detenido por ella. La única persona en esa casa que no había conocido. El único nombre que solo había escuchado pronunciar, como si perteneciera a Punimie con un libro de historia. La única persona que no había estado en la boda. La matriarca en persona. Volví a mi furgoneta aturdido, las botas crujiendo sobre el granizo. Subí, me soplé en las manos y puse la calefacción a tope. Luego me quedé allí un segundo, observándolas por el espejo retrovisor. Doña Isabel estaba de pie junto al Mercedes, quitándose el granizo del abrigo como si nada. Clara se inclinaba hacia el asiento del conductor, probablemente configurando el GPS. Ninguna de las dos parecía alterada. Parecían personas acostumbradas a las tormentas, meteorológicas o de otro tipo. Volví a la carretera primero, despacio. Mis neumáticos resbalaron un poco en la curva, pero se agarraron justo a tiempo. Detrás de mí, el Mercedes siguió firme, los faros manteniendo la distancia justa. Y justo entonces, conduciendo a través del granizo hacia una casa llena de cristal pulido y cuchillos ocultos, me di cuenta de algo.
Había pasado semanas preocupándome por cómo demostrar mi valía a estas personas. Resulta que ya lo había hecho. Para cuando aparqué delante, el granizo se había convertido en pequeñas dagas. Ni nieve ni lluvia. Solo esa mezcla punzante que hace arder las orejas. La finca Valdemar parecía sacada de un libro de historia. Columnas de piedra. Luces blancas envolviendo los árboles como si hubiera sido puesta en escena para una revista. Al salir de mi furgoneta, eché un vistazo al Mercedes que aparcaba detrás de mí. Clara salió primero, luego abrió la puerta para doña Isabel, quien ni siquiera se inmutó por el viento. Llegamos a los escalones de la entrada juntos, lado a lado. No dije nada. Pensé que querrían distancia ahora que estábamos de nuevo en su mundo. Pero doña Isabel solo asintió una vez y siguió caminando como si lo hubiéramos planeado todo. Dentro, el calor me invadió rápidamente. Suelos de madera, una araña de cristal brillando sobre una amplia escalera. Olor a pavo asado y alguna hierba aromática que no reconocía. Un hombre con un chaleco negro impecable estaba junto al perchero. Mayordomo, probablemente. Parpadeó al vernos llegar a Clara y a mí juntos, como si le hubieran dado un guión equivocado. Antes de que pudiera hablar, la voz de don Ernesto cortó el aire desde el otro lado del vestíbulo. «Marco», dijo, «parece que el tiempo le ha pasado factura». Me giré. Ahí estaba, el mismo traje de terciopelo, la misma copa de Jerez, la misma sonrisa disimulada tras modales pulcros, de pie con algunos de sus invitados cerca de la entrada al salón principal. Sofía estaba encaramada en el borde de una silla de respaldo alto, con las piernas cruzadas con fuerza, la copa de vino sujeta como un escudo. Daniel estaba detrás de ella, los hombros rígidos, la expresión indescifrable. Doña Isabel intervino antes de que yo pudiera decir una palabra. Su voz no era alta, pero caía con peso. «Marco nos ayudó a llegar aquí», dijo. «De lo contrario, todavía estaríamos al borde de la carretera». Silencio. Sofía parpadeó rápidamente. Su sonrisa vaciló. Daniel dio un paso adelante como si no supiera qué hacer con las manos. Un par de invitados, la mujer de las perlas, un hombre con canas y un blazer de terciopelo verde, se removieron donde estaban. Hice un rápido asentimiento. De repente consciente de que mis botas aún estaban mojadas y que mi abrigo tenía sal del camino por un lado. Mi cuello se había levantado sin que me diera cuenta. Los ojos de don Ernesto fueron directamente a él. «Es bienvenido a cambiarse y volver cuando esté más listo», dijo casi con suavidad. «Y demonios, casi acepto». Lo sentí en la garganta. El instinto de asentir. Salir. Arreglarme. Volver cuando no destacara como un clavo en la pared. Entonces doña Isabel elevó la voz, no gritando, solo subiendo el volumen lo suficiente para asegurarse de que todos la oyeran. «No que hable», dijo. «Me gustaría que la sala supiera qué clase de hombre es». Todos dejaron de moverse. Me ajusté el abrigo y di un paso adelante. «No fue mucho», dije. «Solo un poco de corrosión en los terminales». Le eché un poco de Coca-Cola y lo limpié. Algunas personas se rieron. Un tipo asintió como si realmente entendiera lo que eso significaba. Doña Isabel se volvió hacia la sala. Funcionó. Rápido. Y en medio de una tormenta. No dudó en detenerse. No sabía dónde mirar. Así que mantuve mis ojos en doña Isabel. Tenía esa calma. Ni cálida, ni fría. Simplemente centrada. Como si no necesitara demostrar nada a nadie en esa casa. Clara se hizo a un lado, colgando su abrigo. No dijo una palabra, pero capté su mirada mientras observaba la sala, escudriñando, tomando notas mentales, no juzgándome, solo viéndome. Don Ernesto tosió en su puño, claramente irritado. «Bueno», dijo, aclarándose la garganta, «nos alegra que hayan llegado sanos y salvos». Daniel se acercó rápidamente. «¿Estás bien, papá?» Asentí. «Bien, solo un poco de hielo».
Parecía aliviado y torpe al mismo tiempo, como si quisiera decir más pero no supiera cómo. Podía sentir a Sofía observándome. Podía prácticamente oírla rechinar los dientes. ¿Necesita algo, señor Solís?, preguntó el mayordomo, rompiendo por fin la tensión. No, gracias. Estoy bien. Algunos invitados comenzaron a susurrar de nuevo, pero no de esa manera altiva de antes, más curiosos ahora. Capté palabras como ingenioso y resolutivo flotando en el aire. Doña Isabel pasó junto a mí hacia el comedor, pero no sin antes poner una mano ligera en mi brazo. «Venga», dijo. «Se ha ganado su lugar en la mesa». Eso me impactó más de lo que debería haberlo hecho. La seguí. Mis botas dejando ligeras marcas húmedas en el suelo pulido. Nadie me detuvo. Daniel se mantuvo cerca, hablando en voz baja. ¿Era ella, verdad? ¿Doña Isabel? ¿Sí? ¿Y la ayudaste? Supongo que sí. Exhaló. Eso no es como pensaba que iba a empezar el día. Yo tampoco. Entramos en el comedor, y por una vez nadie se sorprendió de verme. Algunos asintieron. Alguien me sacó una silla. Me senté lentamente, aún preparándome para el desprecio, aún esperando que alguien me tirara la alfombra. Pero no llegó. La alfombra se quedó. Clara entraba y salía, gestionando los detalles. En un momento me rellenó el agua y dijo en voz baja: «Buen momento». La miré. ¿Suerte? Ella arqueó una ceja. ¿Así lo llamas? Sonreí. Mejor que llamarlo lo que sentí. Hizo un leve asentimiento y siguió adelante. Sofía mantuvo las distancias. Sonreía cuando le hablaban, pero no me miraba a menos que fuera estrictamente necesario. Don Ernesto se mantuvo educado, pero noté su irritación, no solo por mi presencia, sino por el cambio en la sala. No estaba acostumbrado a ser superado. ¿Y doña Isabel? Se sentó a la cabecera de la mesa, hablando con todos, pero de vez en cuando sus ojos se posaban en mí. No como si me estuviera vigilando, como si me estuviera considerando. Por primera vez en mucho tiempo, no solo era tolerado, era notado. Y no porque me hubiera abierto paso a la fuerza, sino porque me lo había ganado. No sé exactamente cuándo cambió. Pero en algún punto entre las ostras y la crema de calabaza, la sala dejó de fingir que yo no estaba allí. Una mujer al otro lado de la mesa, Stephanie, creo que se llamaba, se inclinó y me preguntó cómo conocía a doña Isabel. Parpadeé, con el tenedor a medio camino de la boca, pillado por sorpresa por la pregunta. Antes de que pudiera responder, doña Isabel dijo: «Él no me conoce, todavía no, pero podría entenderme mejor que la mayoría de ustedes». La forma en que lo dijo hizo que todos hicieran una pausa de medio segundo. Después de eso, la gente realmente me miraba a los ojos cuando hablaban. Un hombre mayor, con un espeso bigote blanco, vestía un cuello alto como si pensara que le hacía parecer intelectual. Me preguntó si tenía formación en ingeniería mecánica. Casi me río, pero me contuve. En su lugar dije: «No, solo 20 y tantos años trabajando en calefacción y carpintería». Aprendes a detectar los problemas muy rápido cuando una madre de 3 hijos no tiene calefacción y hace menos 3 grados fuera. Él sonrió. Asintió lentamente, como si esa respuesta fuera suficiente. Una mujer con un delineador afilado y un diamante del tamaño de una canica en el dedo preguntó qué pensaba de las nuevas iniciativas verdes en la fabricación. Me quedé en blanco. Mi mente se bloqueó. Podía sentir el calor subiendo por mi cuello, a punto de hacer el ridículo allí mismo, sobre los panecillos de la cena. Fue entonces cuando Clara intervino desde detrás de ella. «Marco es bueno con los sistemas», dijo con suavidad, sin perder el ritmo. «Entiende lo que se rompe, por qué y cómo evitar que vuelva a suceder. No importa si es una caldera o una sala de juntas». La mujer del diamante parpadeó, asintió una vez y volvió a su copa. Así, sin más, la presión desapareció. Miré a Clara.
y le di un pequeño asentimiento. Ella no sonrió, pero sus ojos se encontraron con los míos con algo más cálido que antes, como un "te cubro" tácito. Y lo curioso era que no sentía que fuera lástima. No sentía que fuera una historia de fachada. Sentía que lo decía en serio. La próxima vez que alguien preguntó por mi trabajo, no me inmuté. Martín, el abogado corporativo que doña Isabel me había presentado, me apartó cerca de la barra mientras la gente se movía entre los platos. «¿Sabes?», dijo, agitando su bebida. «Me recuerdas a mi tío. Él construía casas, de verdad, martillo en mano. Tierra bajo las uñas. Tenía un instinto para la gente. Nunca usaba corbata, pero todos confiaban en él». «¿Es un cumplido?», pregunté. «Lo es», dijo, levantando su copa. Más tarde, me encontré sentado a su lado y al de doña Isabel durante el plato principal. Lomo de ternera, algo de remolacha que no toqué, y puré de patatas tan suave que parecía glaseado. Mantuve las manos cerca del plato. Intenté no dejar caer el tenedor. Masticaba más lento de lo normal para no decir ninguna tontería. Doña Isabel no lo puso fácil. Empezó a contar historias, no sobre salones de baile o eventos benéficos o graduados de Oxford. Habló sobre los primeros días de Valdemar Patrimonio, cuando solo estaban ella y su difunto esposo, y un almacén que se inundaba cada primavera. Solía hacer de todo, dijo, sorbiendo vino tinto como si fuera agua. Pedidos, conducir la carretilla elevadora, mantenimiento de calderas, nóminas, limpieza. Los hombres de la fábrica me llamaban la jefa, a mis espaldas, y señora a la cara. Martín se rió. Asustó a la mitad de ellos, apuesto. Ella asintió. Bien. Respetaban lo que temían, pero confiaban en lo que yo podía hacer. Luego volvió su mirada hacia mí. Me gustaban los hombres que hacían lo mismo, dijo. Su voz no era coqueta, pero aterrizó con más fuerza que cualquier cosa que hubiera dicho toda la noche. Mantengo su mirada un segundo más de lo que pretendía. ¿Todavía?, pregunté. Ella no respondió. Solo sonrió ligeramente y volvió a su plato. Ese momento quedó suspendido en el aire como vapor de asfalto caliente. Daniel, sentado más abajo en la mesa junto a Sofía, seguía mirando como si no supiera qué estaba pasando. Sofía parecía miserable, bebiendo de la misma copa de vino como si quisiera ahogarse en ella. Clara volvió a moverse detrás de mí durante el postre, comprobando las recargas de café y los cubiertos, pero noté que se detuvo al pasar. Colocó una mano suavemente en el respaldo de mi silla para equilibrarse, o quizás no, y susurró, «Lo estás haciendo bien». «Sí», murmuré. «Mejor que bien», dijo, y luego desapareció antes de que alguien pudiera oírla. Nadie me preguntó a qué universidad fui. Nadie preguntó por política o inversiones o casas de vacaciones. Preguntaron por personas, proyectos, cosas que necesitaban arreglo. Y por primera vez en mucho tiempo tuve respuestas que realmente querían escuchar. Un tipo cerca de la chimenea preguntó cómo había aprendido a trabajar en motores sin formación formal. Le dije que mi primer trabajo fue cambiar el aceite a los 16, y mi jefe sufrió un infarto durante una tormenta de nieve. Así que dirigí el taller durante 3 semanas con cinta aislante, café y un desatascador. Alguien se rió. No estaba seguro de quién. Doña Isabel golpeó su copa de vino una vez, lo suficientemente fuerte como para restablecer la conversación. «Me gusta esto», dijo, principalmente a Martín, pero lo suficientemente alto para la sala. Gente que dice lo que piensa. Gente que ha hecho algo. Sofía se quedó inmóvil a mitad de sorbo. Don Ernesto la miró. Luego a doña Isabel. Luego a mí. No habló. Me recosté un poco, tratando de no mostrarlo, pero podía sentir la energía cambiando. No era solo que la gente me hablara. Era cómo. No intentaban impresionar. No me hablaban con condescendencia. Me recibían donde estaba.
Y por primera vez desde que había cruzado esa maldita puerta, no me sentía como un proyecto. Me sentía como una persona. Después del postre, alguien pronunció la palabra digestivos, y todos se dirigieron al estudio como si fuera parte de un guión. Paneles oscuros, sillones de cuero, una chimenea que parecía más decorativa que funcional. Don Ernesto sirvió algo oscuro en vasos de cristal. Sofía aferró el suyo como si pudiera aplastar el vaso. Daniel se mantuvo en silencio, un paso detrás de ella, con las manos metidas en los bolsillos. No sabía si seguir o quedarme atrás, pero doña Isabel me hizo un gesto sin dudar. «Venga, Marco, esta noche eres de la familia». Así que entré, las botas limpias ahora, el cuello arreglado, la postura erguida. No me senté hasta que ella lo hizo. La habitación se fue despejando. Solo los Valdemar, algunos asesores cercanos y yo. Todos los demás se dispersaron para recorrer la casa o recoger abrigos. El aire en el estudio se sentía más pesado. No tenso exactamente, pero concentrado, como si algo se avecinara y todos en la sala lo supieran menos yo. Don Ernesto intentó tomar el control de inmediato. «Bueno, ya que estamos aquí», dijo abriendo una carpeta de cuero sobre la mesa de centro. «Podríamos echar un vistazo rápido al tercer trimestre. Las ventas han bajado en componentes de precisión y...» Doña Isabel lo interrumpió con un gesto de la mano. «Esta noche no». Él parpadeó. «Disculpe». «Dije que esta noche no». Su voz no era de enfado, era acero bajo seda. He escuchado proyecciones y gráficos de pivote durante las últimas 10 nochebuenas. Y estoy cansada. Esta empresa olvidó lo que la construyó. Integridad, servicio, acción. Don Ernesto cerró la carpeta lentamente, como si cada segundo le diera tiempo para mantener su dignidad. Sofía se movió en el reposabrazos de un sofá, las piernas demasiado cruzadas, el rostro en blanco como un maniquí de escaparate. Daniel la miró, luego a doña Isabel, luego al suelo. «Me gustaría decir algo», dijo doña Isabel, «y me gustaría que todos lo escucharan, sin responder, sin dar vueltas, sin interrumpir, solo escuchen». Nadie se movió. «Estoy harta de oír que estuve involucrada en los primeros días de esta empresa», dijo. «No aconsejé, no observé, construí. Desde el primer contrato hasta el primer préstamo, cada proveedor era mío, cada problema lo resolví. No con capital, con acción». La sala se quedó en silencio. Martín se inclinó un poco, pero doña Isabel no lo miró. Sus ojos estaban en don Ernesto. «Elías era un buen hombre», continuó, refiriéndose a su difunto esposo. «Pero era un visionario, no un operador. Y después de su muerte tú...» Asintió hacia don Ernesto. «Convertiste este lugar en una fábrica de hojas de cálculo. Segura, ordenada, sin vida». La mandíbula de Sofía se tensó. Daniel abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Doña Isabel continuó. «Marco me recordó hoy lo que este lugar solía valorar. No envió un mensaje. No esperó una grúa. Actuó, sin saber quién era yo, sin que se lo pidieran, sin andar buscando crédito. Los ojos de todos se posaron en mí a la vez. No me moví, no sonreí, no iba a encogerme ante ello. No posó, dijo de nuevo, esta vez más lento, clavando los ojos en don Ernesto. Simplemente hizo lo correcto. Clara se sentó detrás de mí, tranquila como siempre, pero su mano se posó suavemente en mi hombro. Solo sus dedos, nada ostentoso, pero aterrizó con más fuerza que cualquier cosa que nadie hubiera dicho toda la noche. No me inmuté. No tuve que hacerlo. Don Ernesto dejó su vaso con un golpe un poco demasiado fuerte. «Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí, Isabel? ¿Que un hombre que arregla coches al borde de la carretera merece un asiento en la mesa familiar porque te ayudó con tu batería?» Ella sonrió, lenta, firme. «No,
Estoy diciendo que merece respeto, porque me recordó lo que el liderazgo solía significar en esta familia, y lo que por Dios debe significar de nuevo. Él intentó reír, pero salió forzado. Ya no se puede dirigir un negocio así. La emoción no mueve el producto. Ella se volvió hacia él con total calma. La cobardía tampoco. La sala se tensó. Las orejas de don Ernesto se pusieron rojas. Sofía parecía haber tragado un tenedor. Daniel se puso más recto, pero no habló. Martín finalmente se aclaró la garganta. Creo que lo que Isabel intenta decir. Doña Isabel levantó un dedo. No me traduzcas, Martín. Estás aquí porque sabes dónde están enterrados los cadáveres, no porque necesite un intérprete. Él levantó las manos y se echó hacia atrás. Anotado. Luego se volvió hacia mí. ¿Alguna vez ha trabajado dentro de una empresa, Marco? No, señora. ¿Ha lidiado alguna vez con operaciones? ¿Problemas de personal? ¿Logística? He dirigido equipos en trabajos urgentes. He lidiado con clientes que no querían pagar. He arreglado calderas en sótanos inundados mientras atendía 4 llamadas y perseguía a un perro suelto con una llave inglesa en la mano. Alguien se rió en una esquina. No vi quién. Doña Isabel asintió. Esos son operaciones. Don Ernesto se puso de pie, claramente intentando reafirmar el control. Esto es ridículo. No, lo que es ridículo, espetó doña Isabel, es recompensar la inacción. Lo que es ridículo es dejar que esta familia se pudra por dentro mientras se finge que la marca se mantendrá sola. Pareció querer hablar de nuevo, pero se contuvo. Los dedos de Clara volvieron a presionar ligeramente mi hombro, sin empujar, sin urgir, solo anclando. Me quedé en silencio. Doña Isabel dio un sorbo lento a su bebida y dijo: «Puede que Marco no conozca este mundo, pero confío en lo que él ve. Confío en que cuando algo se rompe, él no entra en pánico. Se pone a trabajar». Ese silencio volvió. El tipo de silencio que dice que algo grande acaba de cambiar. Sofía finalmente habló, con voz aguda. ¿Y ahora qué? ¿Se convierte en su nueva mascota ejecutiva? Doña Isabel la miró como un león miraría a un gato doméstico maullando a lo lejos. Se convierte en lo que él decida hacer. Y a diferencia de usted, no le tiene miedo al trabajo. Sofía se volvió hacia Daniel. ¿Estás de acuerdo con esto? Daniel nos miró a todos y luego dijo en voz baja: «Todavía no estoy seguro». Justo. Al menos fue honesto. Doña Isabel se puso de pie y esa fue la señal. La conversación había terminado. No porque ella lo dijera, sino porque su presencia llenaba toda la maldita habitación como una puerta que se cierra. Me miró y dijo: «Caminemos mañana por la mañana. Hablaremos de negocios». Y así, sin más, se fue. Los demás se fueron tras ella. Don Ernesto se demoró más tiempo, lanzándome una mirada como si acabara de ver a un fontanero recibir su corona. Sofía no me miró en absoluto. Clara se levantó lentamente. Se alisó la falda y se inclinó hacia mí. «Espero que no planee irse temprano», dijo. No lo planeaba. Bien. Luego salió, sus tacones haciendo un suave clic sobre el parquet, sin mirar atrás. Y yo me quedé sentado en el estudio de una casa a la que nunca se suponía que perteneciera, preguntándome en qué demonios me acababa de meter, y por qué no se sentía ni la mitad de loco de lo que debería haber sido. Todavía estaba sentado en ese sillón de cuero, mirando la chimenea como si pudiera explicar lo que acababa de suceder, cuando doña Isabel regresó a la habitación. Se movía como si la habitación se ajustara a ella, no al revés. Sin pasos en falso, sin dudar, no se sentó. En cambio, se puso detrás del escritorio, me miró fijamente y lo dijo como una afirmación, no como una pregunta. «Marco, quiero que trabaje con nosotros como consultor, director de iniciativas comunitarias y restauración patrimonial. Un periodo de prueba de 6 meses,
con un salario de 75,000 euros. Reportaría directamente a mí. Parpadeé una vez. Eso fue todo. Sin preparación, sin preámbulos, solo el golpe directo entre los ojos. Al otro lado de la sala, don Ernesto saltó de su asiento como si le hubieran disparado. Lo está contratando porque le arregló el coche. Doña Isabel ni siquiera parpadeó. Lo estoy contratando porque se preocupa. Eso es más raro de lo que cree, y es exactamente lo que esta empresa olvidó cómo reconocer. Su mandíbula se abrió como si tuviera algo más que decir, pero no salió nada. Sofía emitió un sonido agudo en la garganta y miró alrededor de la sala como si no pudiera creer lo que oía. ¿En serio estamos considerando esto? ¿Quiere entregar títulos ejecutivos a personas que ni siquiera entienden el negocio? Yo entiendo a las personas, dije antes de poder contenerme. Ella giró la cabeza hacia mí. Usted entiende las calderas, y las calderas se rompen. Dije, también las familias, también las reputaciones, o las arregla o deja que se quemen. Doña Isabel sonrió ligeramente, pero no dijo nada. Daniel estaba junto a la estantería del fondo, con los brazos cruzados. Su expresión había cambiado, ni enfadado ni preocupado, solo aturdido, como si alguien hubiera prendido fuego bajo su asiento, pero no supiera si correr o calentarse las manos. ¿Mamá?, intentó de nuevo don Ernesto. Esto es irracional. No está cualificado. Esto nos hace parecer débiles, desesperados. No, dijo ella con calma y frialdad. Nos hace parecer humanos. Don Ernesto se volvió hacia Martín en busca de apoyo, pero el viejo abogado solo se encogió de hombros y miró hacia otro lado. Entonces Clara dio un paso adelante. No habló, solo cruzó la alfombra hacia mí y deslizó un bloc de notas amarillo sobre el escritorio. En la hoja superior, con una caligrafía limpia, había una breve nota. No tiene que decidir ahora, pero debería. Ella no sonrió, no asintió, solo dejó que el mensaje se quedara. Miré de la página a ella y luego a doña Isabel. Ella no se había movido. Sus manos descansaban en el borde del escritorio, los dedos ligeramente curvados como si estuviera sosteniendo algo invisible en su lugar. Y por un segundo lo vi. Esto no era solo una oferta de trabajo, era un gesto de desafío a todo lo rancio y pulido de esa casa. Era doña Isabel lanzando una granada al despacho seguro y tranquilo que don Ernesto había construido a su alrededor. Era ella recuperando algo que no había visto en años, o que quizás pensó que había perdido por completo, y lo estaba apostando en mí. Miré a Daniel. Todavía estaba aturdido pero no descontento. Había algo detrás de sus ojos, como el comienzo del orgullo o quizás el final de la vergüenza. Difícil de decir. Sofía no me miró. Miró a la pared como si intentara evitar que su cabeza explotara. Volví a mirar la mesa, el bloc de notas, la oferta suspendida en el aire como pólvora y humo. Luego lo dije. De acuerdo, démosle una oportunidad. El silencio se rompió. La mitad de la sala pareció aliviada. Martín, doña Isabel, Clara, incluso Daniel. La otra mitad horrorizada. El rostro de don Ernesto se puso rojo. Sofía realmente jadeó. Tiene que estar bromeando, murmuró por lo bajo. Doña Isabel se volvió hacia la puerta como si el trato estuviera hecho. Clara coordinará la incorporación. Don Ernesto se puso de pie de un salto. No. Esto no está sucediendo. No se hacen contrataciones ejecutivas en la mesa de la cena. Esto es una decisión de la junta directiva. Yo soy la junta, dijo doña Isabel. Usted está en minoría. Doña Isabel hizo una pausa, luego miró por encima del hombro. Ha asumido eso durante años, pero las suposiciones no son votos. Mañana recibirá la documentación. Don Ernesto no respondió. Solo se quedó allí, la garganta trabajando como si tuviera un discurso preparado, pero su boca había dejado de cooperar. Clara recogió el bloc de notas y me dirigió una mirada tranquila. No de aprobación,
no de sorpresa, solo satisfacción. No tuvo que decirlo, pero el mensaje era claro. Te lo has ganado. Y les gustara o no a los demás, así era. Una vez que la explosión se asentó, la tarde cambió. No a la calma, exactamente. Simplemente más tranquila. Como una sala después de que se juega la última mano de póker y todos saben quién se llevó el bote. Me quedé. Doña Isabel se aseguró de ello. No me dejó pasar a un segundo plano. Me integró en conversaciones reales, no la cortesía superficial que se le da al invitado incómodo, sino conversaciones genuinas, estrategia, colaboraciones comunitarias, legado. Martín acercó una silla y me explicó algunas decisiones recientes en las que la Junta había tropezado. No tenía el vocabulario para todo, pero sabía cómo leer a la gente. ¿Quién se inclinaba? ¿Quién se echaba hacia atrás? ¿Quién escuchaba? ¿Quién esperaba para saltar? ¿Y don Ernesto? Se sentó rígido en el borde de un sillón de cuero, aún bebiendo la misma copa de antes, intentando parecer compuesto mientras todos lo veían perder el control en silencio. Un par de ejecutivos le hicieron preguntas educadas, pero nadie lo acataba como antes. Doña Isabel había recuperado el poder para su lado de la mesa y se notaba. Esto es una corrección de rumbo, dijo a la sala cuando alguien se anduvo con rodeos. No un motín. Nos volvimos perezosos. Nos apoyamos en la imagen. Eso se acaba ahora. Eso hizo callar a todos. Después de eso, quedó claro. Don Ernesto podía farfullar y fanfarronear todo lo que quisiera. El viejo control había desaparecido. Sus ojos se posaron en mí varias veces como si no pudiera creer que un tipo como yo siguiera allí. Como si yo fuera solo una vergüenza temporal que no se había ido lo suficientemente rápido. Pero no me moví. Yo pertenecía allí más que la mitad de ellos, y doña Isabel se aseguró de que lo supieran. Para cuando sirvieron el postre, lo único tenso era el silencio entre Sofía y Daniel. Ella apenas tocó su tarta de calabaza. Él seguía mirando su reloj, como si el tiempo pudiera decir lo que él no se atrevía. Finalmente salí a la terraza trasera para tomar aire. El frío mordía más fuerte ahora, pero no me importaba. El silencio allí fuera era limpio, no cargado como dentro. Me apoyé en la barandilla de piedra y dejé que el granizo golpeara las farolas de hierro que rodeaban el patio. Clara se unió a mí unos minutos después, sin abrigo, solo con los brazos cruzados con fuerza contra el viento. Se puso a mi lado, sin hablar de inmediato. Luego, finalmente, nunca la había visto tan decidida en público. La miré de reojo. Supongo que la pillé en un buen día. Ella negó con la cabeza una vez. No, usted le recordó quién solía ser. Dejé que eso se suspendiera por un instante. No estaba acostumbrado a hacer el recordatorio. Por lo general, yo era el ejemplo de lo que no debía llegar a ser, de lo que debía dejarse atrás. Se volvió hacia mí, el rostro sereno en el frío. ¿Se queda en la ciudad esta noche? No lo había planeado. Debería. Doña Isabel quiere enviarle algunos materiales por la mañana. Temprano. ¿Ella se mueve rápido así con todo el mundo? No, dijo. Solo con los que la despiertan. Metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta, papel blanco liso, sin logotipo, solo su nombre y correo electrónico impresos en el anverso. Luego le dio la vuelta y me la entregó. En el reverso, con tinta negra, había un número escrito a mano. Llame, dijo, si necesita algo. Direcciones, sitios para cenar o si simplemente quiere hablar de trabajo. Miré la tarjeta, luego a ella. Lo agradezco, dije. Me dio un pequeño asentimiento. Comenzó a caminar de regreso hacia la puerta. Luego se detuvo. Ella no le da a la gente oportunidades como esta, dijo Clara. Especialmente no 2 veces. Luego se fue, de vuelta adentro, sus tacones golpeando la piedra como una puntuación.
Me quedé allí unos minutos más, sintiendo el frío en mis botas, mirando ese número en mi mano como si significara más de lo que debería. Quizás sí. Dentro, la sala se había reordenado. La jerarquía, las alianzas, las expectativas, todo había cambiado en una sola noche. Pero allí fuera, en el frío, con la tarjeta en la mano, algo más también había cambiado. Esto ya no era solo un negocio. Encontré una habitación en un motel a las afueras de Sevilla. El cartel parpadeaba, un televisor de 27 pulgadas atornillado a la cómoda, un calentador que pataleaba como una mula cada vez que se encendía. No me importó, me tumbé en el colchón rígido con el abrigo puesto, mirando el techo como si pudiera leer algo útil en las manchas de humedad. La cabeza me zumbaba, no de mala manera, simplemente conectado, como si estuviera esperando la otra bota. Pero todo lo que podía oír era mi propia respiración y el zumbido bajo del cambio que se instalaba. A las 10:30 me afeité de nuevo solo para matar el tiempo. A las 11 había repasado la conversación con doña Isabel una docena de veces en mi cabeza. Lo que dije, lo que no, lo que ella realmente quiso decir. Luego, justo antes del mediodía, llamaron a la puerta. Abrí, y allí estaba ella. Clara, de pie con un abrigo negro, nieve en el pelo, una carpeta bajo un brazo y 2 cafés en las manos. Doña Isabel le envía sus saludos, dijo extendiendo las bebidas. Tomé una y di un paso atrás para dejarla entrar. Ella entró como si hubiera estado en lugares peores, y no le importara que la alfombra oliera a lejía y desesperación. Me entregó la carpeta. Resumen de la empresa. Organigrama. Los 2 últimos informes comunitarios, dijo, y he añadido algunas notas mías. No me importa en absoluto. Nos sentamos. Yo tomé la silla junto al pequeño escritorio. Ella se sentó en el borde de la cama. No hablamos durante un rato. Solo bebimos café y escuchamos el zumbido del calentador. Luego dijo en voz baja, «Cuénteme sobre Elena». La miré, medio esperando sentir esa vieja ola de dolor, pero esta vez no vino de la misma manera. Así que hablé, no un discurso largo, solo lo suficiente. Le conté cómo nos conocimos, cómo le gustaban las películas de terror y odiaba las mañanas, cómo fue dura como un clavo durante toda la maldita enfermedad, cómo Daniel nunca se recuperó realmente después de que ella falleció. Y yo tampoco. Clara escuchó sin moverse, sin cara de compasión, sin asentir por asentir. Solo escuchó, como si la historia tuviera peso. Cuando terminé, ella no llenó el silencio de inmediato. Solo dejó que se posara. Luego dijo, «Usted no es lo que esperaba del padre de Daniel». Solté una risa suave. «Usted tampoco». Eso la hizo sonreír. La sonrisa real, no cortés, no de charla de oficina. El tipo de sonrisa que abre algo entre nosotros. Nada ruidoso, nada obvio, solo honesto. Miró la carpeta, la golpeó una vez como si le recordara por qué había venido. Luego se puso de pie, caminó hacia la puerta. Antes de abrirla, se giró, a medio camino entre aquí y allí. ¿Tiene planes para cenar? Negué con la cabeza. Ahora sí. Sonrió de nuevo, más suave esta vez, y se fue sin decir otra palabra. La puerta se cerró con un clic, y yo me quedé allí, todavía sosteniendo el café, todavía mirando el espacio donde ella acababa de estar. No necesitaba revisar la carpeta. Todavía no. Porque algo ya se había asentado. No solo había arreglado una batería muerta. No solo había entrado en un mundo que intentó mantenerme fuera. Había encontrado mi lugar dentro de él. Y quizás, solo quizás, había encontrado a alguien que realmente veía al hombre que siempre había sido.